yo quedé flechado. Ah. Y de hecho, cuando vuelvo a la mesa, yo le digo a mi cuerpo técnico, me enamoré. Y esa burbuja, que es el fútbol, uno se vuelve muy mezquino con la familia. Yo me perdí el nacimiento de mi primer hijo por ser más entrenador que esposo, por ser más entrenador que papá. Y no lo perdono nunca. Se encargó de restaurar cada parte que se rompió en esa situación y hoy nuevamente yo lo admiro. Y puedes ganar el partido y puedes salir bien en el entrenamiento, pero internamente no soy lo mismo cuando ya no está. Oh, qué lindo. Ay, de verdad que me encanta este episodio. Sin duda alguna, agradecer por los momentos más difíciles te llena de esperanza y de fuerza para poder transformar el dolor en amor y propósito. Soy Alexa Gómez, coach de vida, speaker y escritora, y aquí siempre encontrarás herramientas para llenarnos de valor y sentirnos agraciados, porque agradecer es llenarse de gracia, y así poder encontrar tu pequeño y gran milagro. Bienvenidos a este episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Agracia 2. Y esta vez también es por 2, porque somos 4. Y estamos con una pareja excepcional, maravillosa, que nos ha abierto las puertas de su casa y va a abrir su corazón en este episodio. Así que muchísimas gracias y súper bienvenidos a Caro y a Rafa. Gracias. Muchas gracias, de verdad que estamos muy felices. Ya ella había estado contigo, quiero felicitarlas porque fue un episodio lindísimo, yo lo aprecié mucho, me encantó verla a corazón abierto y estoy seguro que, como a mí, pues a todos los que alcanzaron a disfrutar de ese episodio la pasaron muy bien. Ay, muchísimas gracias. No, feliz yo de haber tenido a Caro en el episodio. Fue muy bonito poder contar con su experiencia, con sus palabras como mamá, como esposa, como mujer, y pues hoy tenerlos aquí como pareja es maravilloso. Gracias por invitarnos. Estamos muy felices y agradecidos de que estén aquí. Ay, gracias. ¿Y tú, mi amor? No, yo estoy muy emocionada. La verdad, poder estar acá. El episodio pasado, la naturalidad, pero también la crudeza en el buen sentido de las palabras de Caro. Es decir, o sea, hablar con la verdad, sin querer impresionar a nadie, sencillamente lo que sos. Y cuando, o sea, uno como televidente lo nota, uno dice, wow, esta mujer abrió su corazón, nos contó su experiencia y lo hizo con total entereza, con orgullo. Uno conoce el público cercano a ustedes, verlos, ver su hermosa familia. Y para mí, de verdad, también es un privilegio poder estar acá en su casa y que nos hayan abierto este espacio. Sí, Bueno. muchísimas gracias. Y bueno, antes de entrar en materia, lo que son ustedes como pareja, como familia, como personas, ¿quiénes son Carola Carola. y Rafael? Y de pequeño era Edgar. Imagínate. Claro. Sí, porque, Edgar y Carola. Sí. Claro, porque de pequeño nadie me llamaba Rafael, todos eran Edgar, tanto por papá como por mamá, mis primos, mis tías. Entonces esa es, digamos, la otra parte de nosotros, ¿no? Edgar, Carola, Carola, Edgar, hoy Rafael, Carolina. Rafael es tu nombre artístico. Profesional, más que artístico, profesional. Bueno, ¿quiénes somos? No. Como pareja, un par de soñadores. Aprendimos a caminar de la mano de Dios para construir esta hermosa familia que ven ahí en esa foto, que con cosas buenas y cosas no tan buenas, hoy estamos aquí construyendo, transformando este amor que cada vez que se transforma, no es el de la primera vez. Hoy ya con 3 hijos es un amor diferente, siento yo que es más fuerte, pero de mi parte eso somos. Yo siento que somos enamorados. Genial. Somos enamorados desde el primer momento en que nos vimos, cuando nos conocimos. Fue todo muy espontáneo, de manera imprevista, porque coincidir en un mismo lugar, coincidir en un restaurante, ella en su graduación con sus seres más íntimos, su papá, sus hermanos, su tío,
y yo con mi círculo de trabajo, porque estaba en Cali trabajando, en ese momento era seleccionador nacional sub-17 de Venezuela, que con una sola mirada, que en un primer encuentro, entender que éramos el uno para el otro, era, como lo dije al principio, a corazón abierto, espontáneos, muy auténtico, la manera como se dio nuestro primer encuentro y como se ha dado todo nuestro amor a lo largo de más de 13 años ya, ha estado rodeado de amor. Nuestra relación la ha sostenido el amor del uno por el otro. Y en el camino, dentro de todos los tropiezos, dentro de todo el aprendizaje, el amor es lo que nos ha sostenido indiscutiblemente unidos. Wow, qué maravillosa Sí. historia, me encanta. Pero ¿cómo fue eso? O sea, en ese restaurante estabas celebrando tu graduación y llega este hombre despampanante o al revés. Al revés. Estabas tú sentado y llega esta mujer despampanante. Yo creo que en ese momento... No me acuerdo quién. No, él llegó. Yo llegué Sí. primero y después llegaste tú. No recuerdo quién llegó primero, pero en ese momento llegó Carola pero Rafael. Ajá. No llegó Edgar, porque yo en ese momento estaba haciendo estaba en el rol del entrenador y había invitado allí al restaurante a cenar a mi cuerpo técnico y ella estaba en su grabación con su círculo más íntimo. Estábamos en dos facetas muy, muy diferentes, pero en ese momento las personas, los seres humanos, lejos de mi trabajo, y fue muy de Dios porque estábamos de espalda. Ella, sobre todo, estaba de espalda, yo estaba un poco más diagonal. Y cuando apenas giró, que yo la vi, porque todo comienza con que su tío, que formó parte de su crianza, se acerca a la mesa, él muy futbolero, ¿te puedes tomar una foto con mi sobrina que se está graduando? Sin la autorización de ella. Okay. Eso cuenta Además, él. yo ni siquiera, no. Eso sí es verdad. Sí. No, yo ni siquiera sabía quién era él, no, nada que ver. Yo el tema del fútbol, nada que ver. Ahí cabe decir que nos llevamos 13 años, yo soy 13 años mayor que ella, es decir que en mi época de jugador ella no tenía nada que ver con el fútbol y mucho menos en mi carrera de entrenador que estaba iniciando y que no había tenido vida todavía profesionalmente en Cali, en Colombia. Entonces no estaba en ese panorama de ella como mujer. Entonces cuando el tío se acerca, yo le digo, claro, con mucho gusto. Y yo me paro y voy hacia ella, pero ella se acerca como quien no quiere la cosa, porque realmente pues no era... La que me va a tomar una foto con eso. Sí. Pero allí, para mí, en ese primer momento, en ese primer impacto, yo quedé flechado. Wow. Y de hecho, cuando vuelvo a la mesa, yo le digo a mi cuerpo técnico, me enamoré. Tal cual. Romántico. Eso fue. No, tal cual. O sea, así fue. No le pongo una letra más. Cuando yo volví a la mesa, después que nos tomamos la foto, yo les dije, me enamoré. Y claro, la risa de todos, ¿no? Pero bueno, continuamos compartiendo y en una de esas yo giro, cruzamos mirada y la saqué a bailar. Y me dice que sí, porque ella además es muy, muy buena bailadora, Muy salsera. muy salsera. Ajá. Salimos a bailar y era la última canción del grupo que estaba tocando. Sí. O sea, era la última canción del grupo. Y Pensando en ti. tuve la fortuna, pensando en ti de Oscar de León, Ah, Sí. y tuve la fortuna de que en esa última canción hicimos así clic. Claro, Rafa, pues, bailó bien. Si no, no estuviéramos aquí. No, sí, totalmente. No, bailó bien, lo hemos ido perfeccionando. Sí, mucho. No, pero sí, total. No, pues yo digo Bailó que, súper bien. pues, acá en Cali tenemos un estilo, una forma de bailar y todas las personas fuera de Cali como que es diferente. Sí. Igual en Venezuela Sí. también pega mucho la salsa. Sí, De hecho, la canción de es venezolano que descanso. bailaron. Sí. Ajá. Pero entonces como que... ¿cómo No, estuvo eso? voy a ser muy sincera y fue
nos conectamos. Sí, ahí hay una parte que él no contó, y es que cuando cruzamos la mirada, que él me hizo así como que bailamos, yo me paré. Cuando estamos bailando, él me dice, ¿qué vas a hacer hoy? Y yo le digo, no, hoy es la reunión con el grupo de la universidad, de los graduados, no era la fiesta, sino como que nos reunimos todos y nos vamos por una discoteca. Yo le dije, voy a salir a bailar, ¿y a dónde vas? Y en ese momento, la maldita primavera en Jumbo, y él me dijo, ¿puedo ir? Y yo le dije, pues si usted quiere, llegue allá. Y él me dijo, ¿me das tu pin? Okay. Estábamos con el BlackBerry. Para los que no saben qué es un PIN, era un BlackBerry, un telefonito que salió en esa época, estaba muy de moda, y es, haga de cuenta ahorita el WhatsApp, Sí. y es como que uno te mandaba un PIN, era un WhatsApp. Sí, ¿qué pasa? Que no sé si ustedes se acuerdan, yo creo que sí, pero uno tenía en los contactos del BlackBerry los que uno había aceptado. O sea, no era que te podía escribir un número X, no, tú tenías que aceptar, es decir, si tú tenías 50 contactos, fue porque tú sabías que eran allegados, que era quien te Te escribía. mandaban la invitación. Cuando él me dice, dame tu PIN, y yo le digo, claro, y entonces a mí se me fue la mirada, y él tenía 800 contactos, y yo dije, esto no va a funcionar. Este hombre es un perro. Y ya no les gustó a las personas que están en mi mesa, ya no les gustó a mi papá el tema de que le voy a dar el PIN, de que cómo así, que es esta situación, mi papá ya lo sentí incómodo. Mis hermanos también como que, ¿qué es esto? Porque yo fui a la mesa, también cogí mi BlackBerry, como que compartimos, ya nos despedimos, yo dije, aquí esto no, ya, listo, pues ya le di la vaina, yo me fui, llegué a mi casa, me cambié, cuando él me escribe, me estaba recogiendo mi mejor amiga en mi casa para ir a la discoteca, y yo le digo, ve, hay un man ahí que Rafael Dudamel, que va a ir con nosotros, y mi amiga, y que, ¿qué? Ella era más futbolera. Porque mi mejor amiga es súper futbolera. Y ella me dijo, ¿cómo así, amiga? ¿No sabes quién es ese man? Y yo, pues sí, como que fue un futbolista ahí, porque mi tío quería tomarse una foto con él. ¿Qué? O sea, entonces sí, así fue. Sí, sí, sí. Y terminamos esa noche bailando y ahí empezamos a conocernos. En el camino, y ella siempre lo resalta, yo le conté parte de mi historia. Yo ya tenía 2 años separado de mi primer matrimonio, le hablé de mis 2 hijas, como que la puse en contexto rápido para que desde la sinceridad ya nos fuéramos conociendo. Claro. Yo ya había conocido parte de su familia y que ella conociera un poco también de la mía. Y ese recorrido largo del sur hasta el norte, pues había que hacerlo de alguna manera ameno, ¿no? Esa noche fue de pasos agigantados porque conversamos muchísimo y no hay una mejor manera de conocerse o de reconciliarse con Carola que bailando. Es verdad, cuando nosotros nos hemos ido a diferentes lugares, yo le digo a él, si tú a mí me ves muy triste, o sea, si tú a mí me ves bajita, de nota, o sea, me ves como harta, como pesada, llévame a bailar salsa. Wow. Y ahí... Bueno, yo quiero saber cómo fue para Rafael saber que había una mujer que no tenía ni idea quién era Rafael Dudamel, que le había llamado la atención, pero que ella como que sí, como que no. Y también para Carolina, cómo fue después, me imagino, llegar a esa discoteca y las personas pidiéndole fotos, saludándolo, todo el mundo como que llegó Rafa Dudamel. ¿Cómo fue ese contraste allí? No, arranca tú. No, lo que pasa es que yo vivo mi carrera con mucha intensidad, pero cuando no estoy en una cancha, soy uno más, cualquiera. O sea, yo no ando presumiendo por los lugares en donde estoy para nada. O sea, en ese momento yo estaba con mis compañeros en el restaurante y yo no ando pendiente quién se da cuenta, quién no se da cuenta, quién... No. Nosotros llegamos a la discoteca, no recuerdo que haya habido alguien que nos haya pedido una foto, para nada. Es que, imagínate, eso fue en el 2012
Eso fue en el 2012 y yo ya había dejado mi último año en el fútbol colombiano, había sido en el 98. Entonces ya había pasado cierto tiempo. En algunos lugares, sobre todo cercanos al fútbol, una cancha, un estadio, ahí es casi inevitable. Pero después en mi vida social, la verdad, la vivo con mucha tranquilidad, muy desprendido o sea, yo no ando en el día a día pendiente de simular o de pretender absolutamente nada. Y eso también siento que nos permitió conectarnos mucho. Porque ahí estaba el hombre, ahí no estaba el entrenador. El En personaje. en un mundo distinto, en un mundo sin redes sociales. Sí. Totalmente. Porque Claro. es más fácil que la gente te reconozca por... Ayer tu papá me preguntaba y me decía, ¿y cómo te va con en las redes? Y te conoce como el jugador, y yo le digo, es curioso porque la gente me dice más, ay, vos sos el de los videos. O sea, ya no es el De los jugador, sino mensajes, claro. el de los videos. Entonces, claro, era distinto, y para que uno lo reconozca, porque siento que me pasó muy similar, yo le decía, gente futbolera, un hincha de América, un hincha de Santa Fe, un hincha de Junior, futbolero, sabe quién es uno. Sí. Pero de resto, en ese momento no. Hoy en día con las redes ya uno como que se vuelve a activar y es más fácil, pero entiendo esa parte. Sí. Pero igual, no, imagino que pasó alguien por ahí, uy, ahí está Rafa, ahí está Rafa. En ese momento, bueno, no sé si con alguno de tus compañeros habrá pasado eso, porque además estamos en grupos distintos. Ella estaba con nosotros, porque además fui yo, pero fueron un par de compañeros más del cuerpo técnico. Y ella su grupo de compañeros de estudio estaba en otra mesa, en otro lugar. Entonces ella iba, venía, estaba con nosotros, iba a compartir con sus compañeros, que era el motivo principal por el que se había organizado ese lugar allá. Entonces, pero ya después en nuestra vida, por donde andamos, en muchas ocasiones, o una foto, o nos saluda alguien, o alguna vez un insulto también. Sí, claro, forma parte de todo el contexto del fútbol y las emociones que produce, pero ya lo vivimos con tranquilidad. Nunca falta un imprudente, pero ya nos miramos y seguimos. Respiramos. Sí, antes eran más fosforitos, entonces me calentaba mucho más, pero ya los años no me pasan en vano. Bueno, a mí esa pregunta me toca como fibras. Por eso le dije, dale tú, para yo poder como... Porque pues abarca varias cosas. Ese día sí, digamos que algunos de los compañeros era como que, uy, Dudamel, estás con Dudamel. Y pues para mí era como, sí, pues un man ahí, nos estamos conociendo. Pero Rafael, como personaje, digo yo, como el exfutbolista, el técnico, pues ha traído cosas muy maravillosas a mi vida, pero también he tenido que hacer el duelo de cosas por el personaje. Porque al ser él una figura reconocida, digamos que familiarmente tuve que hacer duelo de personas que quería mucho, que amo mucho, y que desde que Rafael llegó a mi vida, digamos que él no lo hizo intencionalmente, pero me robó esas personas. Porque esas personas querían estar ya más... Con el fútbol. Sí. Qué pen, pero si viene Rafael. Sí. Sí. Mi tío, que fue el que pidió la foto, pues mi tío político, porque es el esposo de la hermana de mi mamá. Y mi tío, pues, para mí era pues un papá, ¿cierto? Y cuando empezó a pasar esto, pues yo me daba cuenta que cada vez que iba era como, y Rafa, y Rafa. Y pues nadie lo notaba, yo tampoco lo hablaba, pero pues yo le empecé a dar un duelo a mi tío, Claro. porque ya yo no tenía a mi tío. Ujú. Ya mi tío quería estar era con mi esposo todo el tiempo. Ya mi tío no me preguntaba cómo yo estaba. Y mi papá creo que ha sido el duelo más difícil, porque pues igual es mi papá y lo amo con todo mi corazón, pero mi papá es del Deportivo Cali. Y mi papá sentarse a hablar con Rafael es lo máximo de la vida.
mi papá ver a Rafael, yo sé que él me ama con todo su corazón, yo soy su única hija mujer, pero me doy cuenta pues que eso está a flor de piel porque imagínate, mira, y esa pregunta me tocó esa fibra porque, pues porque sí, tener a Rafael en la vida es maravilloso, él es un ser maravilloso y él lo sabe porque lo he hablado mucho con él dentro de mi tristeza. No tengo a mi anterior papá. Hoy cuando comparto con mi papá, siento que hay cosas como más chéveres de hablar con Rafael que de pronto hablar de mí. Y es un duelo que todavía yo sigo viviendo. Mi papá está en mi vida, sigue estando ahí, yo lo amo mucho, pero ya no es lo de antes. Y ¿Carol sabe? ¿Tu papá sabe? creo que no lo sabía así, pero sí en algún momento sí lo ha notado que a veces digo, hoy no vamos a hablar de fútbol. Claro. O cuando hago alguna reunión, o a veces coincide que bautizo, cumpleaños, justo el partido de no sé quién con no sé quién. Entonces le digo a él, hoy no vamos a prender el televisor. O sea, no sabía que hoy iba a ser este partido, pero por favor, hoy no vamos a prender el televisor, pues porque quiero tenerlos de modo presente. Y sí, o sea, siento que hay cosas que ya no pasan como antes. Sí, también se han transformado en nuestra relación. Yo era demasiado pegada a mi papá, demasiado pegada. Pero sí, por ejemplo, este año, el Día de las Velitas, pasó algo muy bonito para nosotros como familia. Yo tomé la decisión de estar en Pereira. Yo tomé la decisión de no pasar Navidad en Cali. Pasar 24 de diciembre y velitas después de que en muchos años todo siempre había sido acá. ¿Por qué? Porque sentí que en Pereira, la gente de Pereira, quienes hicimos ahí en Pereira, nos miraban como Edgar y Carola, ¿sabes? Qué lindo. Ellos no se sentaban con nosotros a hablar de fútbol. Claro. O sea, no era como que, ay, el papá de los niños, ay, tu esposo. Cero, éramos como unas personas como completamente normales y el día de las velitas no se habló de fútbol en Pereira. El día de las velitas, Rafael prendió las velitas con cada uno de nosotros. O sea, fue, de pronto sí, de pronto nunca lo había, no lo he verbalizado, lo he llevado en silencio y lo he sufrido en silencio, pero tu pregunta movió muchas cosas porque sí me ha dado muchas cosas bonitas, pero también se me ha llevado otras. Día de las velitas que generalmente nosotros yo jugué muchos días de las velitas, Claro. concentré, prendí velitas con ropa de concentración Sí. en un hotel con los compañeros. Sí, sí, sí. Además que el Día de las Velitas para nosotros es muy especial también, Especial. porque un Día de las Velitas, un 7 de diciembre, fue cuando nosotros formalizamos nuestro noviazgo. Porque al principio éramos amigos. Claro. Tuvimos un semestre así, porque después de ese viaje que yo hice con la selección sub-17 y todo aquello que les contamos de cuando nos conocimos, a la semana, 10 días, yo regresé a Venezuela. Una semana, 2 semanas estuve por acá y compartimos al máximo esos días. Pero después yo regresé a Venezuela y estuve Ausente. 3, 4 meses sin volver porque estaba en Venezuela. Y cuando yo vuelvo a final de año, mes de noviembre más o menos, a finales, nos volvimos a encontrar. Pero en ese tiempo, en ese segundo semestre del 2012, teníamos contacto, pero no como novios, como amigos. A veces sí, a veces no. Como una pausa. Exacto, pero no era... No habíamos formalizado nada. No era la llamada diaria ni el mensaje diario. Cuando yo vuelvo en diciembre, qué En rico. noviembre, sí, en noviembre. En noviembre, yo, qué rico, voy a volver a ver a mi amiga. Sí, a mi amiga chévere Calella. Exacto. Entonces, efectivamente, nos volvimos a encontrar. Reforzó todo con lo que yo me había ido a mitad de año. Yo lo comento con mi compañero cuando le digo, volví a ver a Carolina y está más hermosa que antes. Pero bueno, salimos un par de veces y ya llegó un momento en que ella ya me marcó la línea. Entonces me dijo, mira, mañana aquí es el Día de las Velitas y en la casa va a haber una reunión familiar. Si tú vas, yo voy a entender que quieres que nosotros pues ya formalicemos nuestro noviazgo. Si tú no vas, yo lo voy a entender y lo voy a respetar, pero Nos hasta ahí. seguimos. Es una presión, ¿no?
La Sí, sí, amiga sí. caleña, yo voy, vengo rico, Sí. te aviso. Y yo la verdad no tuve ni que pensarlo. O sea, yo estaba enganchado con ella. Y al día siguiente me puse mi blazer, me puse mi pinta y allá llegué. Allá llegué. 7 de Un diciembre. día de las velitas. Ay, Y qué estaba lindo. toda la familia y digamos que ese fue el día de formalizar nuestro noviazgo y casi que presentación a la familia porque estaban Todos. primos, tíos, todos, sí, sí. Rafa, ¿cómo fue para ti tener 2 hijas, ya empezarte a enamorar de otra mujer? Caro ya sabía, tú Sí, habías sí, sí. abierto, como lo dijimos en el podcast Sí. de nosotras dos, fue como que le abriste la maleta, esto soy yo, esto es lo que hay en mi maleta, Sí. Caro lo aceptó, pero para ti como hombre, como padre de esas niñas, ¿cómo fue presentarles una nueva novia, un nuevo amor? ¿Cómo fue todo ese proceso? Fue difícil, complejo, porque siempre he tenido claro de dónde ha partido la dificultad. No, no es que siempre lo haya tenido claro, pero lo identifiqué. Yo soy de padres separados. Ella es de padres juntos. Claro. Y entonces ahí ya empezó se empezaron a marcar esos detalles que el amor hizo que se mantuviera nuestra relación, pero empezaron a aparecer esos detalles que nos enseñaron y que nos permitieron ir construyendo nuestra relación. Porque yo saltaba como papá sobreprotector sobre mis hijas. Yo no tuve ningún problema en decirle, ella es Carolina, mi novia, pero después, mientras fue avanzando la relación, cuando le propuse matrimonio por primera vez, cuando tuvimos nuestro primer embarazo, que tuvimos una pérdida, no lo supe manejar. Ahí salté más en protección de ellas, ocultando y ¿cómo le puedo decir? Sí, ocultándola a ella y ahí me equivoqué. Y ella sufría mientras yo protegía, digamos, a las niñas que Emocionalmente. estaban muy pequeñas. Amanda tendría 12 años y Victoria tendría 7. Entonces, ella siempre, porque Carolina es muy cruda, es muy sincera, es muy cruda, y en esa crudeza, uno como hombre, rehaciendo su vida, está en esa situación de hijas, pareja, pero fui entendiendo en el tiempo que siempre era primero mi pareja. Pero me costó, se me llevó el tiempo. Y cuando empecé a aprender todo esto de la relación y de cómo debíamos construir lo nuestro, cada vez empecé a ser más feliz y a poder brindarme mejor a ella. Porque al principio o era primero mi trabajo, o eran primero mis hijas, o era primero mi mamá, siempre sobre ella. Entonces no marcaba prioridades, pero no porque no quería, sencillamente porque no lo sabía. ¿Sabías? Claro. No lo sabía. Yo creo que hubo algo que empezó a cambiar mi vida y a partir de ahí lo mío para con Carolina, que me dijo, ellas van a crecer y se van a ir. Te vas a quedar solo. Y yo lo escuché, no lo borré, me quedó ahí en el fondo. Y después empecé a darme cuenta, hey, esto es verdad. Esto es verdad. Entonces, cosas que uno tiene que vivir para poder aprender de ellas. Y marca mucho eso que dije al principio, el tener padres separados. Ante una situación donde mis hermanos y yo nos veíamos afectados, mi mamá saltaba en protección a nosotros. Claro. O cuando yo vivía con mi papá, en algún momento también me pasó, mi papá saltaba en protección de su hijo. Entonces, eso era lo que estaba marcado para mí en el tema familiar. Ella era todo lo contrario. Ella estaba en un hogar con sus padres en donde, y ella lo puede contar mejor que yo,
sus padres siempre eran ellos dos y atendían a sus hijos, pero la estabilidad de ellos. Súper chévere. Hay una frase que a mí me gustó mucho que es, lo que bien se aprende no se olvida, pero ¿qué pasa si aprendimos mal? Exacto. Entonces, muchas veces uno no es consciente, entonces es un tema creo que mucho más profundo, necesitaríamos otro podcast para que el tema de esas creencias, pero pasa eso, o sea, uno aprende a amar de la forma en que le enseñaron a amar, uno Tal recibe cual. el amor de la forma en que le enseñaron a recibir. Coincido mucho en lo de los padres, de hecho, nosotros dos provenimos de hogares de separación, el hogar de mi papá también, mejor dicho, y un día nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a luchar por romper esa cadena. Tal O sea, cual. eso fue lo que nos Sí, enseñaron, sí, eso es lo que vimos, pero o sea, no seamos ellos. Sí. Ujú. O sea, tratemos de sacar lo bueno y vamos a construir un hogar que, pues si Dios nos da la vida y lo permite, que perdure pues hasta que uno de los dos ya deje de estar. Pero es importante, me parece muy importante lo que acabas de decir, porque uno a veces como que Sí. no entiende de dónde proviene, por qué me comporto de esa forma. Y darse cuenta de eso generalmente necesita de un tate quieto. O sea, es que se me da cuenta que es que tal cosa. Y uno como que abre los ojos y dice, sí, oís, me cuesta porque llevo 30, 40 años siendo de esta forma, pero si quiero que las cosas mejoren y cambien, pues tengo que desaprender para volver a aprender. Y eso es durísimo. Desaprender es más difícil que aprender. Sí, claro, y estoy totalmente de acuerdo porque cuando uno empieza a desaprender para aprender, en el camino uno siente que pierde su esencia y uno se encuentra perdido. ¿Quién soy? En ese, de lo anterior a lo nuevo. Y allí es un momento muy difícil para uno. Pero te lo dice tu pareja, pero te lo dice la terapeuta. Y del otro lado, del tema familiar, te están hablando para acá. ¿Sabes? Entonces, en ese punto intermedio donde te encuentras, tienes que marcar con mucho criterio, bueno, qué es lo que quieres. Y ahí es donde uno entiende que nuestra generación es la llamada a romper esquemas. Esos esquemas que uno arrastra de lo que vio en casa, que no es malo. Fue con lo que ellos crecieron, fue lo que ellos vivieron y los que nos pudieron enseñar. Sí. Entonces, es lo que uno intenta con qué marcarle el camino a sus hijos y que ellos vean un hogar. Mi mamá me dice mucho me dice mucho una cosa y yo desde el corazón un día se la respondí y se la respondo siempre. Y eso se lo hemos ido enseñando a nuestros hijos. Mi mamá me dice, yo lo único que quiero es que seas feliz. Y yo le digo, el ser feliz no significa no tener dificultades. Porque creemos que el ser feliz es que todo esté bien. Y es mentira. Es como en el fútbol. Quiero ser campeón, sí, pero en el camino voy a perder partidos. Y se me va a lesionar un jugador. Y voy a tener un expulsado. ¿Y cómo voy a preparar el equipo sin eso o con estas circunstancias? Y al final, ¿qué tengo? Bueno, la felicidad en pareja o la felicidad con los hijos es igual. El ser feliz no significa no tener dificultades. Y nuestros hijos, sobre todo Rafael y Salvador, que van creciendo y que ya están más conscientes, ya saben cuando nosotros tenemos diferencias. Y hablamos permanentemente con ellos y siempre estamos en terapia aprendiendo para poder atenderles a ellos en las diferentes etapas. Y ellos ya entienden de que sus papás se aman, no se discute, eso no tiene duda, pero que es normal que podamos tener diferencias. Qué bonito. Me gustaría saber, ya que tenemos a dos jugadores de fútbol, exjugadores de fútbol en este episodio, y es que siempre hemos hablado con las mujeres. Bueno, no, pues a nosotras nos toca ir abriendo el camino, tenemos que ir levantando la mano, reencontrarnos con nosotras, llegar solas a una ciudad, aprender, estar solas. Te toca aprender como sea en la ciudad que estés, a ser mamá, esposa, bueno. Pero quisiera que hoy, del lado como jugador y como técnico ahora, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo se siente estar allí concentrado y saber que tu esposa está sola en casa con sus hijos? También cómo se siente en muchas ocasiones perderse ciertos cumpleaños, ciertas fechas especiales. Quisiera que nos contaran. Nacimientos, sí. Imagínate. ¿Cómo se siente desde la perspectiva del hombre? Es una pregunta súper chévere porque
Ahorita Rafa decía que en algunos momentos, cuando vas saliendo por la calle, sí, mucha gente te saluda, mucha gente te admira. En algunos casos hay los insultos. Y cuando yo estoy haciendo la conferencia, tú que has estado allí, llega un momento donde yo le digo a la gente, al jugador de fútbol no le pagan porque sea bueno. O sea, buenos hay muchos. Los que llegan allá arriba y les pagan todo lo que les pagan es por lo que son capaces de hacer, a pesar de todas esas circunstancias que están alrededor. Y cuando uno firma el contrato y le dicen ahí que le van a pagar esto y que va a jugar tantos partidos, todo ese tipo de cosas, llega un momento donde no está escrito en el contrato, pero vos estás aceptando eso. Te vas a perder las velitas, si ese día es la final del fútbol y nace tu hijo, pues, o sea, Lo siento, no hay sí. nada que hacer, estás concentrado y hay una situación, una urgencia, te toca tomar una decisión entre abandonar el equipo para ir a cuidar me tocó en un momento, a tu esposa, a tu hija, ayudar, o abandonas tu familia para cumplir con esta responsabilidad Claro. que también es una responsabilidad que pesa sobre ti, porque es, aparte tu familia come por ese trabajo que tú tienes. Y uno a veces no entiende la responsabilidad que tiene como jugador de fútbol y todo lo que conlleva ser jugador de fútbol. O sea, jugar es súper lindo. Sentirse admirado, sentirse querido, ganar, o sea, todo eso es súper bacano, pero la carrera va mucho más allá de eso. Y, por ejemplo, cuando nos fuimos a Chile, que estábamos muy pequeños, o sea, acá en Cali Alexa tenía su familia, pero en Santiago estaba sola, con un niño de 6 meses, 5 meses. 5 meses. Y claro, acá en Cali pues Con estaban- 20 años. Sí, Exacto. aprendiendo a ser mamá. Aprendiendo a ser mamá. Y yo feliz en Colo-Colo porque llegué a un equipo grande, Claro. competíamos Libertadores, Sudamericana, torneo, viajábamos, las concentraciones, a mí la verdad me gustaba mucho concentrar, yo disfrutaba la concentración, competir, jugar, al principio fue como duro, pero después empezamos a volver al puesto y a ganar y ganar y ganar, y cuando estás ganando pues todo es más feliz todavía. Sí, claro. Y yo iba como, sí, como literal viviendo el sueño y todo tan chévere. Y en un momento yo volteaba a ver y decía, "Uf, pero Alexa lleva encerrada en la casa 6 días Así. con un bebé. Ujú. Sí. Y pues sí, la cosa acá está bien, pero también como que pensaba en ella. Pues pucha, me extendí mucho, pero es que en serio, como No, que la no, carrera... es Es que es complejo. Sí, es complejo. Sí, es complejo. No es como tan fácil. No me estoy quejando de haber sido No. jugador de fútbol, Sí, por sí, supuesto sí. que no, pero hay cosas más allá también que, Sí. que tienen que ver con el tema. Pero uno lo aprende a medida que va creciendo. Yo era, hoy lo puedo decir con total tranquilidad, exageradamente profesional. Y el reglamento o las normas del equipo o de la selección en el momento en el que estaba, yo pensaba, estas son las normas que las ponemos nosotros como cuerpo técnico, las pongo yo como líder del grupo, pues yo soy el primero que tengo que cumplirlas. Entonces entrábamos a comer y allí para mí celulares cero. Me llamaba ella que estaba fuera del país, sola, y yo no le contestaba. Ya va, pero es que yo soy el primero que tiene que cumplir las normas. Y entonces un día me dijo, yo no llamo para joderte, yo llamo porque necesito de ti. Y uno debía empezar diciendo, uno dentro del fútbol y esa burbuja que es el fútbol, uno se vuelve muy mezquino con la familia. Uno se aleja de la esencia del ser humano. El fútbol es una pasión, somos privilegiados al trabajar en lo que nos apasiona, pero no es la vida, no es la vida, de verdad. Y yo he cometido muchos errores en mi época de jugador y al inicio de entrenador, porque priorizaba el fútbol por sobre mi vida, por sobre mi familia, y no es así. Y no es así. Y no quiere decir incumplir lo que tú al firmar el contrato, pero siento que debe haber una sensibilidad para poder manejar más o para poder manejar mejor esos dos escenarios que casi siempre coinciden. A mí me hubiese gustado tener un entrenador como yo. Yo siempre le digo a mis jugadores, yo los voy a tratar como me gustó que me tratasen. Y tuve entrenadores con un manejo de grupo maravilloso. Pero yo me perdí el nacimiento de mi primer hijo por ser más entrenador que esposo, por ser más entrenador que papá. Y no lo perdono nunca.
Pero fue así. El embarazo de Rafael fue siempre de alto riesgo. Carolina se vino a Cari y nacía en cualquier momento. Y yo no digo que me lo perdí literalmente por preferir jugar una final que por venir a verlo, porque ella estaba aquí, yo estaba en Venezuela, y una noche ya había hecho maleta, yo tenía que viajar al día siguiente, estaba cansado, no me dormía, algo está pasando. Pan, teléfono, mi cuñado. Cuando sonó el teléfono, yo dije, nació Rafa. Y tal cual, nació Rafa. ¿Y yo qué debía haber hecho? Buscar un carro, buscar un avión y cómo llegar rápido. Y preferí quedarme. Y llegué, fue a los días, no me lo perdono. Hoy cuando tengo un jugador, me pasó en el Deportivo Pereira. Tuve un jugador que tenía a la pareja en estado y había tenido un sangramiento. Y lo, vuela, te vas de aquí, lo saqué de la concentración. Te vas ya para la clínica. No te quiero aquí. Y finalmente perdieron a su bebé. Fue un momento muy duro, pero él estaba ahí. Y yo le pude haber dicho, ¿qué hacemos? Dile que la mamá vaya o que tenemos partido mañana. Y no es así. No puede ser así. Entonces, es duro, es difícil. Digamos que me he perdido algún cumpleaños de mis hijos o alguna, sobre todo las actividades en el colegio. Sobre todo en las actividades en el colegio. Y ellos en el momento la viven y la sufren. Pero a ellos se les pasa. Pero en el inconsciente eso queda marcado para ellos. Entonces, trato de estar hoy lo más que puedo. En algunas cosas me ausento porque son causas extremas o porque estoy viajando o porque no puedo estar, pero hoy priorizo mi familia. Porque al final, como yo esté como papá, como esposo, que voy a estar mejor como entrenador. Voy a poder atender mejor aquello. Cuando yo salgo roto de mi casa, no soy el entrenador que puedo ser en el campo. Tal cual. Así es. Muy lindo. No, me encantó. De verdad. Me tocaste el corazón de una forma. Sé que este es tu segundo matrimonio. En tu primer matrimonio eras jugador de fútbol. Cometiste ciertos errores, como decías. ¿Y qué aprendiste de ese primer matrimonio que no quisiste repetir en el segundo? A ver, desde el ser esposo, desde el ser pareja, es casi como la vida del entrenador, ¿no? Ahí en cada equipo, cada plantel encuentras características de jugadores, de seres humanos distintos y tienes que aprender a hacer equipo con esto que tienes ahorita. Y mi primer matrimonio, la mamá de mis hijas es una mujer totalmente distinta a Carolina. Y lo voy a decir tal cual siempre lo digo. Hay un refrán que dice, mujer que no jode es hombre. Muy tranquila. Y la mamá de mis hijas es una mujer muy tranquila. Y también así era su mamá. O sea, una mujer muy tranquila, siempre pongo el mismo ejemplo. Vámonos de vacaciones, ¿qué te parece si mañana nos vamos a tal parte? Buenísimo, vamos. Acá no. Acá es todo previa. Yo juro por dos. Previa, o sea, acá es bien mujer. Entonces. Ya entienden. No hay nivel de comparación en mi primer matrimonio al de Carolina. Aprendí o reaprendí a ser esposo totalmente en una relación muy diferente, pero además me agarró en etapas de vida muy distintas, porque mi vida como jugador fue muy diferente a la vida del entrenador. Entonces, y a mis 40 años, hoy a mis 53, veo la vida desde otra perspectiva. Soy más tranquilo de mi casa, el respeto hacia mi esposa, primero siempre mi esposa, por sobre mi familia, por sobre mis hijos, es primero mi esposa, y eso lo aprendí, eso no lo tenía.
Entonces, esos cambios, bendito Dios y gracias a Dios que me ha puesto a Carolina en mi vida, como ser humano me han llevado a un nivel superior. Y para ti, Caro, ¿cómo ha sido llevar el matrimonio durante 13 años? ¿Cuáles han sido esos tips y esas herramientas que podrías dar para decir, soy esposa de técnico de fútbol, de un hombre del fútbol, soy mamá de 3? ¿Cómo ha sido llevar ese matrimonio y que eres madrastra? Sé que lo dijiste en el episodio pasado, pero hoy con Rafa aquí, cuéntanos un poquito más de ti, de ese rol. Mira, Alexa, yo creo que pues base del éxito de nosotros también ha sido que siempre lo he sacado del personaje. Y esto nos costó muchas peleas y muchos problemas, porque cuando él llega a la casa, cuando él está en la concentración, yo siempre pongo el ejemplo de que él pide un jugo de mango morado. Y todos se desesperan y le traen un jugo de mango morado. Sí, profe, ¿cuántos jugos quiere? 2, 10, 20, y se le traen el jugo. Él llega aquí y quiere un jugo de mango morado. No existe un jugo de mango morado. O sea, te puedo hacer un jugo de mango y si quieres te lo pongo ahí, tú te lo sirves. Porque, pues, no puedo. Entonces, ha sido un reto sacarlo de ese personaje, es un reto. Siento que ahí Carola siempre ha salvado este matrimonio, porque aunque nos ha traído muchos problemas, también Carola, porque yo tengo mi temperamento y porque, sabes, como que el otro día te decía, como que me gusta lo difícil y soy perseverante, pero también me paro en la raya en lo que yo considero que es importante para mí y que no voy a negociar. Entonces siento que el éxito ha sido que él aquí no se sienta el jugador, el técnico, aquí los niños para Rafael, para su papá. El otro día vos decías que Wandy, que mi papá, que la admiración. Yo lo escuchaba y yo decía, los niños aquí es como que mi papá, el que nos carga y nos tira a la cama. O sea, ellos no tienen como el profe, claro. No lo siento, no sé si... No, ellos Son no... pequeños todavía. Sí, de pronto más grande voy a pasar allá. Sin embargo, por ejemplo, a veces sí buscan cosas como que, Alexa, ¿quién es Rafael Dudamel? Rafael Dudamel tiene 50, entonces Alexa les echa todo el cuento y ellos como que escuchan. Yo no. Alexa. Pero siento que ha sido muy importante el que yo me mantenga siempre en que somos dos seres humanos iguales. Rafa, pero esa parte es dura para uno. Muy dura. Eso te iba a preguntar. Porque uno está metido en la burbuja que vos decís, donde todo se lo hacen a uno, sí. Donde uno no ha tenido el rol de entrenador, que es la cabeza, pues que es como el líder total del proyecto, pero como jugador sí, todo el mundo está pendiente de ti, todo el mundo que le traigo, que tiene, sí. Que quiere, bien pueda, pase usted. Salirse de ese rol al llegar a casa, ¿qué tanto cuesta? Cuesta mucho, pero cuando lo logras es otra cosa. En el año 2020 nos contrata la Universidad de Chile y nos vamos a Santiago felices, muy contentos. No estaba Salomón, Rafael, Salvador y todo muy bonito desde lo laboral. Pero yo no había aprendido al momento de salir de la puerta del camerino, del lugar de entrenamiento o del estadio, ya yo no era el entrenador. Ahí empezaba yo a ser el papá, el esposo. Y yo llegaba a la casa siendo el entrenador. No me desprendía de la adrenalina, de la alegría o ansiedad que podía traerme el resultado, o el que algo en el entrenamiento no haya salido bien, o lo que tengo que mejorar. O sea, no me desprendía del entrenador. ¿Y eso qué me hacía? Llegar a la casa y tener desencuentros con mi esposa y tener desencuentros con mis hijos. Y es muy fácil, porque ella me lo dice de buena manera, o llega un momento en que ya con una discusión, siempre con respeto, pero en los hijos, que es la manera como tú más rápido lo notas,
no los tienes cercanos. Cuando llega el entrenador a la casa, no tengo hijos. Ellos se... Pero es que es como, tienen un sensor que inmediatamente me perciben, llegó de tal forma. El personaje. Hoy en día son 3, porque hoy sí está Salomón. Y me pasa desde con el más grande, Rafael, o con Salvador, que es el medio, o con el más pequeño. Es increíble, pero así pasa. Pareciera que tuviesen un sensor. Cuando llegan y se encienden las alarmas es porque llegó el entrenador pensando en el trabajo. Wow. Cuando llega el papá, cuando llega el esposo, es una armonía, es otra sensibilidad, es otro compartir, cambia totalmente. Es difícil, es complejo, no es difícil porque no es que uno no quiera, uno lo aprende, pero tienen que haber sus tropiezos para uno entender, hey, si soy capaz de llegar a este punto. Y voy a poner otro ejemplo, y bueno, lamento que, no voy a dar nombres porque no tiene sentido. Pero hay un entrenador muy famoso que, digamos, ha transformado el fútbol mundial a nivel de los entrenadores, que cambió totalmente la conducción de los equipos y él parecía tener una vida perfecta. Y yo, desde mi rol de entrenador, decía, si él lo puede hacer, yo también. ¿Por qué no poder tener una vida perfecta? Y resulta que la vida de él no era perfecta. Llegó un momento en que ¡pin! Se separó fulano. O sea, no era su vida perfecta. Entonces ahí entendemos que somos todos seres humanos, que no hay una perfección. Y yo ese día hice, no disfruté lo que le estaba pasando a ese entrenador por allá en Alemania o en Inglaterra creo que estaba. Pero me di cuenta y eso me aterrizó a que no se puede una vida perfecta. Cada momento tiene su espacio, cada espacio tiene su momento. Y aquí soy papá, y aquí soy esposo, y allá el entrenador. Y así es como he podido disfrutar más de la familia. Y ahí quiero complementar algo con lo que está diciendo Rafael y lo que le preguntabas tú, Andrés. Y es que nos sirvió mucho, por ejemplo, cuando pasó lo de Rafa, que sí fue muy difícil porque pues, además sí tuve un embarazo de alto riesgo. Cuando me llevan para la clínica, porque yo tenía una placenta previa y la placenta se me vino, pues yo no quería hablar con él. Entonces te pongo al teléfono a Rafael, no es que yo no quiero hablar con Rafael, o sea, en mi como mamá era, es que él no está aquí, entonces no quiero saber nada de él. Y digamos que supe que estuvimos entre la vida y la muerte, ¿no? Porque una placenta previa es una condición muy complicada y sí, o sea, a mí no me cogió la anestesia, yo sentí cuando a mí me abrieron, él entonces me pusieron que poner una anestesia general, la anestesia le cogía al bebé, entonces yo no pude recibir a mi hijo, tuve que estar entubada un rato. En ese momento como que Rafael, como decía ahora, él no era consciente de todo lo que estaba pasando acá, yo no quería ni verlo, cuando él llegó a ver al niño yo no quería ni verlo. Y me acuerdo que me trajo un bolso, o sea, ¿qué onda? Dándome un bolso, pues no quiero ningún bolso, aparte ni me gustó ese bolso, yo ni sé si era lindo o feo, pero no quería. Mira lo que me vengo a enterar 10 años después. No quise que durmiera con nosotros esa noche y de ahí en adelante él muy digno, no, los días siguientes no durmió tampoco, yo me encargaba de Rafa, pero yo siento que Rafael realmente como que empezó a ver y a tomar otras decisiones en el embarazo de Salomón, porque en el embarazo de Salomón, que no fue un embarazo de alto riesgo, realmente el embarazo de Salomón fue un embarazo súper tranquilo, súper chévere. El nacimiento de Salomón fue muy difícil, aunque el embarazo fue muy chévere. Salomón estuvo todo, ya cuando se tenía que acomodar, estuvo transverso, que es la forma más difícil, porque ni sentado ni de cabeza, él estaba transverso y entonces siempre era como orando para que se acomodara, para que se acomodara. El día de la cesárea nos dice, se puso de cabeza y bueno, pues la felicidad.
Rafael ya estaba trabajando en México y Rafael vino solamente como que a recibirlo. Me voy. Pero ya lo habíamos acordado. O sea, yo solamente le dije, o sea, quiero que estés y cuando nace Salomón, cuando ya lo van a sacar, Salomón se mueve y se vuelve y se pone transverso. Y Salomón nace deprimido. Todo esto lo tiene que ver Rafael. Salomón no tiene latidos. Le tienen que inyectar adrenalina para que Salomón como que vuelva. Y todo esto lo está viendo Rafael. Yo a todas estas estoy tapada. Pero uno como mamá dice, bueno, ya no, ya, porque uno siente cuando él sale que ya es como que ya el vacío, entonces ya va a llorar. Ya el tercero ya sabía cómo era el movimiento, Claro. ya salió, porque él se le montan a uno ahí para sacarlo, ya salió, pero no hay llanto. Entonces yo le digo, ¿por qué no llora? No llora. ¿Qué está pasando? Y él, tranquila, amor, así como es en la línea. O sea, el partido puede ir 5-0 y Rafael está impecable. Y tú no lo ves ni acelerado, así igualito manejó la situación. Él estaba viendo todo lo que estaba pasando, pero él estaba con una voz, no te preocupes, mi vida, ya él va a llorar. Pero él estaba viendo todo lo que le estaba pasando y él estaba muy afectado. Ya después para mí se hizo eterno cuando ya lo escuché llorar, y ya cuando Salomón ya me lo entregan, que él me cuenta todo lo que ha pasado, empezamos a vivir juntos como papás esa desesperación o esa tristeza, ¿cierto? Rafael al otro día se va para México y yo creo que ahí empieza él a hacer un clic de valorar lo que como mamá a mí me toca. Entonces, llegar aquí y tener a los dos y aprender a ser mamá de Salomón también. Y entonces, llegar a México, no sacar las maletas, tener 15 días en México y amor, nos despidieron, nos tenemos que devolver para Cali. Y entonces ver toda esta desesperación, vivirla juntos, siento que empezó a hacer también en él el decir, qué berraco de verdad les toca, o sea, qué difícil esto que ya está viviendo. Yo pasé por una depresión postparto bien difícil y yo lloraba mucho y a mí me salía mucha leche, pero mi leche le hacía daño a Salomón. Él la vomitaba y no subía de peso. Y él veía mi esfuerzo todas las noches, yo tratando de ponerlo, y Salomón comía y vomitaba, y si no era extrayéndome, y él lo veía todas las noches, ¿sabes? Como que ver y vivir de primera mano. Todo eso también hizo que Rafael empezara a decir, no, o sea, tranquila, dormite, que yo, o sea, yo me voy a encargar de esto, o no le des más teta. O sea, llama, amor, hiciste todo, no es problema tuyo, ya, simplemente empecemos a darle tete. Y para mí darle un tete fue como un fracaso y él era, mira lo rico que come. Y yo, pero él me llevaba también a mí a tener esa tranquilidad, esa seguridad y siento que ahí Andrés, él también empezó a hacer un clic de podemos ser un equipo diferente. Hay una palabra con la que yo empecé a convivir desde que estoy con ella, que es empatizar. Esa palabra no existía en mi diccionario. O existía, pero no la utilizaba. Y esa palabra es mágica. Esa palabra es fenomenal. Porque uno siempre está en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, en donde yo me siento bien. Y el empatizar te permite ponerte en el lugar de la otra persona. Y cuando tú logras empatizar realmente, profundamente, tú llegas hasta sentir lo que puede estar sintiendo la otra persona o lo más cercano para poder realmente darle una palabra, una opinión sobre lo que ella pueda necesitar o lo que ella pueda querer. Y el empatizar lo aprendí con ella. Y a partir de ese momento que yo aprendí a empatizar, ya nuestras diferencias, nuestros desencuentros empezaron a ser cada vez menos. Porque siempre
yo era muy mal escucha. ¿Por qué? Porque no empatizaba. Entonces, al no saber escucharla, ya inmediatamente estaba teniendo una respuesta. Una respuesta de lo que yo como hombre podía opinar y no. Primero aprendí que muchas veces no quieren una opinión nuestra. Solo que nos escuchen. Exactamente, pero ¿quién te enseña eso? ¿Quién te enseña a que la mujer muchas veces solamente quiere ser escuchada? Entonces, desde las terapias de pareja, aprendí a que tengo que preguntar. ¿Hoy quieres que te escuche? ¿O hoy quieres una opinión? Y ahí entonces ya me ahorro muchos problemas. ¿Qué hago con todo esto? Claro, claro. El super tip. Totalmente. Entonces, y quería culminar la historia de cuando Chile, porque no solamente fue que llegaba a casa y no sentía a mis hijos y no tenía cerca a mi esposa, es que esa historia termina con que Carolina se devolvió a Colombia con los 2 niños. Quedé solo en Chile. Se devolvió y para mí eso era una puñalada al corazón. O sea, yo preparé todo esto para ti, esta casa, todo este ambiente, el colegio, los niños, todo, porque uno, de manera egoísta, uno cree que por brindarle las mejores comodidades, está siendo un gran esposo o está siendo un gran papá. Y no es así. La realidad de todo, y es que puede ser debajo de un puente, pero si uno está siendo humano, uno está siendo cercano, uno está siendo empático, las comodidades no son necesarias. Y uno equivocadamente cree que por darles más vamos a ser más felices. Y ahí me equivocaba plenamente. Entonces, gracias a Dios podemos brindarle a nuestras esposas determinadas comodidades, unas veces más que otras, pero no es eso lo más importante. Lo más importante y lo más valioso y lo más valedero para poder estar feliz en el hogar es poder estar presente. Que ellos y ella sientan al papá, al esposo y no al entrenador. Ese es el que menos interesa. Rafa, vos ahorita dijiste que hoy sos el entrenador que te hubiese gustado tener. Sí. Eso también traduce que no quieres ser lo que algunos entrenadores pudieron ser en tu vida. Eso lo aplicas en otros aspectos de tu vida, es decir, quieres ser el papá que te hubiera gustado tener y no ser, no estamos diciendo hablar mal de tu papá, sino, o sea, no cometer los mismos errores de ellos, como esposo también. Eso está mejor. O sea, porque es que como a mí me hubiese gustado tener este papá. No. Ajá. No, pero sí me esfuerzo en aprender a cómo ser mejor papá para mis hijos. Mejor papá yo, no mejor que lo que fue mi papá conmigo. Claro. ¿Sabes? Buenísimo. E intento ser mejor papá cada vez porque ellos van demandando de mí cosas que yo no sé y que tengo que aprender. Porque uno comete un grandísimo error, y lo hemos hablado muchas veces. Uno idealiza a los hijos. Y no, o sea, tú no los estás diseñando a ellos, ni físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente. Y tienes que conocerlos, es lo que más me ha costado. Y el que más me ha exigido desde esto que estoy hablando de no idealizar a los hijos, fue mi primer hijo y mi hijo grande más deseado, por varón. Yo reconozco que en eso he sido muy machista, y a falta de uno, Diosito me dio 3, esta maravillosa mujer me dio 3. Y yo soy un papá feliz y orgulloso de Amanda y de Victoria, pero siempre deseé primero un hijo, sobre todo con Amanda. Quería un varón. Después que fui padre de mi primer hija, llegó la segunda y estaba feliz. Pero bueno, listo, mis 2 hijas, rehice mi vida y quería el varón. Y viene Rafael. Y viene como mi abuelo, como mi papá, como yo, 4ª generación, Rafael. Entonces, yo lo idealicé y me equivoqué. Entonces, hoy mi proceso es el de aprender a cómo ser papá de cada uno de mis 3 hijos. No de los hijos que yo quiero, de cómo son ellos. Entonces, a partir de allí, es una exigencia emocional
eh, exigente, exigente, para que ellos finalmente sean felices. Después, yo a mi papá lo amo, lo adoro, en muchas cosas lo admiro, en muchas otras no, y hoy lo digo públicamente porque lo pude hablar personalmente con él. Nosotros somos 7, 9 hermanos y con mujeres distintas, eso no lo admiro, pero eso es su vida y eso lo decidió él. Pero desde la estructura en que yo, digamos, visualizo, digamos que eso no es lo que yo más quisiera. Por eso el romper esquemas, lo que hablábamos ahora. Y de ahí en adelante, pues, ¿cómo puedo lograr que mis hijos me amen y me admiren como papá, como amigo? Porque como entrenador es más fácil. Pero como papá, a mí me interesa que mis hijos me admiren como papá. Esa sensación Como es... Edgar. Eso. Como Sí, Edgar. exactamente. Eso es por lo que más me ocupo. Y tengo muchos errores y cometo muchos errores, pero crezco diariamente con mi esposa siendo esposo, con mis hijos siendo papá y por supuesto después en el campo también como entrenador, que uno está siempre en el ensayo y error. La vida es así. Claro. La vida es así y muchas veces uno cree que equivocarse te hace peor. Equivocarse te hace mejor cada día. Wow, y me gusta mucho lo que dijiste de esas expectativas que nos hacemos tanto con la pareja, que idealizamos con los hijos. De cierta forma, lo aprendí mucho con Julieta y son esos duelos que tienes que hacer de decir, no es lo que yo soñé que iba a suceder. Sí. Digamos, en el caso con Julieta era hacerle ese duelo a esa niña que te imaginabas que iba a hacer pasteles contigo, con la que ibas a ir a la peluquería, con la que ibas a hacer muchísimas cosas diferentes, te ibas a vestir igual y en psicología aprender a, pero la tienes, o sea, la tienes allí, disfrútala en su forma, en cómo es ella. Y pasa con cualquier tipo de hijo. Ella pues era una niña con parálisis cerebral y hacerle ese duelo a esa niña que soñé, pero con los hijos también es lo mismo, es como cada uno viene con su ADN, con su forma de ser, con sus gustos, con sus personalidades y es dejarlo ser. Y eso te quita mucho peso de encima y de los hombros de decir, mis hijos son así, son totalmente diferentes, son ustedes que tienen 3, tú que tienes 5, te has podido ver 5 personalidades totalmente diferentes. Totalmente. Es como, me suelto esa carga porque estoy dando lo mejor de mí como papá, como mamá. Sigo aprendiendo, sigo creciendo como esposo, como esposa también. Suelto esas expectativas y que cada uno tome su camino. Sí. Se dice fácil, ¿no? Claro, se dice muy Es fácil. bacano porque en ese caso, o sea, vos tenés que ser 5 papás. Porque de lo contrario, si uno es un solo papá para 5 hijos, uno estaría buscando que los hijos sean como uno. Exacto. Y yo creo que el anhelo de nosotros como papás es que los hijos sean mucho mejores personas, seres humanos que uno. Entonces, uno no es un papá para 5, uno tiene que ser 5 papás, uno para cada uno. Y no hay un librito que te dé un guión. No hay un libro, man. No hay un librito, no hay un librito. Claro. Pero yo siento que es importantísimo poder enseñarles a los hijos. No es el momento porque están muy pequeños, cuando estén más grandes, esa parte humana que ellos tienen que cuidar, que valorar, para que no cometan muchos de nuestros errores el día de mañana al ser pareja, al ser papás, porque siempre se lo he dicho a Amanda y a Victoria, que están más grandes, si ustedes son capaces de aprender de las experiencias de sus papás, son muchos los golpes que se van a ahorrar en la vida. Así es. Después van a haber otros que van a tener que vivir para poder aprender de sus propios errores. Pero si son capaces de aprender de lo que tanto su mamá como su papá, como Carolina, pueden aprender de nosotros, de las experiencias, de los golpes vividos, se van a ahorrar muchos golpes. Se van a ahorrar muchos tropiezos. Pero bueno, no es sencillo. Aprender escuchando o aprender viendo no es sencillo. No es tan fácil. No es tan fácil. Me encantaría que les pudieran decir a las parejas que los están viendo, ¿qué consejo les podrían dar? ¿Qué les pueden decir para que su relación funcione, para que se amen, para que cada día se valoren más y valoren a la pareja que tienen? No. Yo en estos días, yo montaba un video
que me salió así como de repente. Y ha sido un video que he visto que lo han reposteado muchas personas. Y yo soy una mujer muy disciplinada y no había pues como podido retomar mi vida de hacer ejercicio. Y yo llevo un año muy juiciosa. Y a veces, pues con todas las cosas de los niños, no me queda fácil sacar ese tiempito para mí, entonces estoy buscando la primera hora del día. Entonces salgo a las 5 de la mañana y Rafael se estaba quedando muy preocupado, que esa hora es muy oscura, que si te roban, que si esto. Y yo la primera vez que salí le dije, no, mira que hay muchos carros a esta hora, puedes estar tranquilo y bueno. Y él sale un ratico después para su trabajo, que le gusta llegar de primero, y bueno, los niños quedan dormiditos tranquilos y yo llego después para despacharlos. Cuando ese día, bueno, mi amor, chao, me voy, chao, chao. Y ese día, sí, creo que tenía que hacer una ruta bastante larga. Y cuando yo ya estaba llegando a la ruta, él me llama. Entonces yo, amor, aquí voy. No puedo hablar mucho. Entonces me dice, ¿por dónde vas? Y yo, no, por tal lado, no sé qué. Cuando estaba ahí parqueado. Y me hace un video y me manda el video, pero yo terminé, mamá, yo lo último que hago es mirar el celular, vi que me había mandado algo, ya después cuando me bañé, me arreglé, vi el video y había, mientras él me grababa, decía unas cosas hermosas. Sí, yo lo vi, Y eso. decía unas cosas hermosas y yo, uy, qué cosas tan lindas, y bueno, lo edité y lo monté. Y eso es lo que quiero decir, ¿qué le quiero decir a las parejas? Siento que en una pareja tiene que haber amor, respeto, y tiene que haber mucha admiración. Y siento que nosotros hemos tenido muchos problemas, muchas dificultades, como ustedes también han pasado momentos que la gente dice, Andrés y Alexa pasaron por esto, nosotros también. De pronto no le voy a poner el nombre hoy, pero es algo que todo el mundo lo sabe, es un secreto a voces, pero todo el mundo lo sabe. Y nosotros también hemos pasado por ahí, por eso, por ese momento difícil. Y en ese momento, además que siempre estuvo Dios, siempre Dios y la Virgen, siempre en todo momento, nunca nos faltamos al respeto. Por más que yo tenía mucho dolor, yo nunca le falté el respeto a Rafael. Siempre le dije, quiero un espacio, dame un momento, pero nunca le falté al respeto a Rafael. Pude haber perdido por un momento la admiración en ese momento por lo que había pasado. Sin embargo, él se encargó con ser sincero y hablar desde el corazón, como dijo él, desde el amor. Y al ver que él quiso, no me acuerdo la palabra que nos dijeron que reconstruir, restaurar, él se encargó de restaurar cada parte que se rompió en esa situación. Y hoy, nuevamente, yo lo admiro y veo en ese video cuánto él me admira y me admira no solo como mamá, porque yo sé, a mí todo el mundo me dice que ay, que la gran mamá, que 3 hijos, pero él, y yo no solo soy mamá, yo soy arquitecta, yo soy una mujer profesional y yo hago cosas muy valiosas también, soy cocinera, soy muchas cosas y él admira eso de mí, él admira cuando los niños están irritables y yo en ese momento del día tengo mucha paciencia y me lo dice, hazlo tú porque yo no puedo. Él admira cómo soy yo, él admira cuando yo le cocino. Él admira todo y yo siento y yo admiro quién es él, como lo decía en el podcast de Alexa. Admiro ese hombre que se para en la raya, que es fuerte, que está bello, que se viste hermoso, que tiene esa determinación y que luego llega a la casa y es tan frágil, es tan vulnerable y me abraza y me acompaña y entiende que hoy quiero hacer un video y baja a los niños y les dice que silencio. Y siento que hoy tenemos esa admiración, tenemos ese respeto. El respeto me parece súper importante. Aprendimos a mirar nuestras oscuridades con amor y aprendimos a tocarlas también con respeto. Entonces, yo que le diría a las parejas que eso no puede faltar en un matrimonio, en una relación. Para mí eso no puede faltar.
Yo quería terminar con eso, pero lo voy a decir antes. Te amo. Wow. Lo que soy hoy es gracias a ti, como hombre, como papá, como entrenador. El verla en la tribuna de un estadio para mí es sentirme fuerte. Cuando comencé mi carrera de entrenador, cometía el error de estar tan enfocado en el ejercicio, en la corrección, en el que estuviese todo perfecto, y ella podía estar en la tribuna y yo no le regalaba una mirada. Y hoy, cuando ella no puede estar en el estadio, o porque sencillamente decide no ir porque está enojada conmigo, tengo un vacío dentro de mí. Uno aprende en modo supervivencia de manera automática a llevar el día a día. El entrenamiento, el partido, lo más exigente o lo más sencillo, pero nosotros desarrollamos ese instinto de supervivencia, pero no es lo mismo. Hay un vacío ahí adentro que está uno incompleto y puedes ganar el partido y puede salir bien el entrenamiento, pero internamente no soy lo mismo cuando ella no está. Cuando me voy de la casa roto, no soy lo mismo. Cuando ella no está en el estadio, no soy lo mismo. Un consejo para las parejas: la capacidad de enamorarnos todos los días, la capacidad de enamorarlas todos los días. Nosotros hemos tenido muchos traspiés a lo largo de nuestra relación, las veces que yo me he ido de mi casa con las maletas, pero no nos alcanza el tiempo. Un día me fui con las maletas, me tocaba viajar a trabajar, y duré con las maletas 2-3 semanas de un lado para otro. Cuando ya se te pasa la rabia, cuando ya se te pasa el orgullo, cuando ya se te desaparece el ego, que aparece otra vez la sensibilidad, la vulnerabilidad del hombre, me preguntaba, ok, ¿yo voy a morir solo? No. Voy a volver y voy a querer estar en hogar. Voy a enamorar a otra mujer. Yo no me voy a quedar solo. ¿Por qué no vuelvo a enamorar a la que me dio 3 hijos? A la que me ha respetado como hombre, a la que me ha dado un hogar hermoso. Y volví a casa. Y ella volvió y me recibió. Entonces, hay que el tener esa capacidad de volvernos a enamorar. Y no, en estos días escuchaba algo tan cierto, y cada vez que hay un desencuentro y cada vez que hay un mal episodio como pareja, así como no eres el mismo, ella tampoco es la misma. Entonces tienes que volver a enamorar, y así como tus hijos crecen y cada día son distintos, tu pareja, tu esposa, tu mujer, tu compañera, también es otra. Y tienes que volver a conocerla. Y tienes que volver a enamorarla. Y uno se equivoca al creer que va a volver que va a seguir con la misma de que conociste. No, no, no. Los seres humanos estamos permanentemente evolucionando, con nuevos errores, con nuevas virtudes. Entonces, el tener esa capacidad de volver a enamorarte es fundamental para continuar. Y ahí Carolina dijo algo que en la vida, en las interrelaciones, en los seres humanos es indispensable: hacernos vulnerables. Porque nos creemos Superman, nos creemos los todopoderosos, te crees el más fuerte, te crees la Mujer Maravilla. Mentira. Cuando te haces vulnerable es cuando realmente permites que tu pareja te conozca. Conectas. Cuando tú te vuelves vulnerable, que eres capaz de decir: esto me duele, te necesito, tengo este vacío, tengo este problema, tengo esta herida, allí realmente estás llegando a tu esencia, y allí realmente estás permitiendo que tu pareja te conozca y tú conocerla a ella. Lloramos, reímos, sin pena. Nos salimos de ese caparazón en el que por instinto de supervivencia vivimos y nos introducimos
inconscientemente y esa coraza se hace cada vez más fuerte. Allí te alejas de la esencia real del vivir en pareja, cuando eres vulnerable y cuando eres capaz de enamorar una y otra vez. Wow, qué lindo. De verdad que me encanta este episodio. Me encantó escuchar algo de Rafa. Bueno, las palabras de los dos fueron hermosas porque yo estaba en la cabeza admiración, y vos salís con admiración y yo digo, wow, hay una sincronicidad. Y es el hecho, Rafa, de que hace poco yo hice un video donde decía, una cosa es ganar y otra cosa es triunfar. Y siento que en tus palabras, vos hace muchos años entendiste eso. Una cosa es ganar, pero llegar a casa y no tener un abrazo de la persona que verdaderamente está esperando ese abrazo. No importa qué título ganes. Claro. Pero cuando llegas a casa y tenés ese abrazo de tu esposa, de tus hijos, de la gente que verdaderamente importa y estás triunfando, inclusive si perdiste el partido y llegaste a casa y tenés ese abrazo de la gente que te ama, eso es triunfar. Y creo que cuando la gente logra entender eso, se va a dar cuenta que el éxito no es tanto como lo pintan. No. Que podemos permitirnos ser vulnerables, sentir, reconocer. Y wow, hermano, te conozco, te admiro profundamente. Pero a veces uno se queda con el Rafa que está en la línea, con el que está en la rueda de prensa y se olvida de este ser humano tan maravilloso que está aquí, que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores, pero que sigue adelante, que se preocupa por crecer, por mejorar. Y públicamente, abiertamente te reitero mi total admiración, mi reconocimiento y de verdad que, bueno, a los dos, hermano, como amigo que soy tuyo, wow, de verdad te felicito, papá. Sí, un grande. Los queremos muchísimo, de verdad. No, es que de verdad lo que dije ahorita, o sea, me encantó este episodio, no solo por todo lo que se dijo, sino por la admiración que les tenemos a ustedes como personas, como individuos, como padres, pero también como pareja. Y todos los días nos enseñan lo que es la resiliencia, lo que es el amor, lo que es el compromiso en casa y por fuera de ella. Así que mil gracias de verdad por ser vulnerables en este episodio, por haber abierto su corazón de esa manera, porque de eso se trata, poder conectar corazones, conectar propósitos y ese propósito tan lindo que ustedes tienen. Y sé que todas las personas que van a escuchar y ver este episodio, así sea solo una pareja que lo vea y aprenda de todo lo que hemos hablado aquí, ya el trabajo estuvo hecho. Triunfamos. Triunfamos. Sí. Es el mayor triunfo, el llegar a la casa y poder ver a los ojos a tu esposa, poder ver a los ojos a tus hijos. Eso es lo más maravilloso. Y cuando uno es capaz de alcanzar un título, en el campo, pero tiene ese reconocimiento efímero de la gente, porque es efímero, porque el que hoy te aplaude mañana te insulta. Mi mayor triunfo es el cariño y el respeto de mis jugadores. Cuando después de haber terminado todo esto, de haber terminado un ciclo, y uno se los vuelve a encontrar en un equipo, o uno se los vuelve a encontrar, pero de rivales, y hay un abrazo y hay unas palabras de cariño en un aeropuerto, en cualquier lugar, lejos de un campo de fútbol, ahí es donde yo digo, triunfé. Wow. Porque tengo el cariño y el respeto de los que fueron mis dirigidos. Uno como entrenador llama a un colega y pregunta por un futbolista y qué tal y cómo se porta, porque uno sabe que juega bien, porque uno lo está viendo y uno lo escautea y ve todas las estadísticas y uno sabe que está bien. Pero cuando uno llama al entrenador y te da las buenas referencias del ser humano, uno dice, voy a venir para acá. Los jugadores hacen igual, los jugadores hacen lo mismo, entre ellos se comunican. ¿Y qué tal? Claro. No qué tal entrenador, y qué tal el sistema, que bueno, no, y qué tal, qué tal es. Entonces ese voz a voz de nosotros como entrenadores y de ellos como jugadores es lo mismo. Entonces para mí el gran éxito como entrenador es poder tener el cariño y el respeto de mis futbolistas, y no quiere decir que va a jugar siempre, pero aquel que no juega y se mantiene con el respeto, ese es mi gran triunfo. Y mira que no es fácil ganarse el cariño y el respeto del futbolista, sacarlo de ese ego para que te siga
que siga a su líder, y que te crea, que te admire, no que te tema, esos triunfos son los que permanecen en el tiempo. Esos triunfos son los que permanecen en el tiempo. Y a nosotros como pareja, de verdad también nuestra admiración, nuestro cariño. Hemos aprendido que las puertas de nuestro hogar no se las abrimos a cualquiera, pero hoy quiero decirles que acá son siempre bienvenidos. Ay, muchísimas gracias. De verdad, qué bendición tenerlos a ustedes en nuestra vida. Gracias por tanto, gracias por todo, gracias por abrirnos de nuevo las puertas de su casa, que no entra cualquier persona. Y doy gracias a Dios por eso, por la amistad de ustedes, por tantos aprendizajes, y de verdad que me hace muy feliz poderlos tener en Agraciados, porque agradecer es llenarse de gracia, y ustedes hoy, con la relación que tienen, están muy agradecidos, y nosotros estamos muy agradecidos pues por ustedes, por esa amistad tan bonita. Así que mil gracias, de verdad. Gracias a todas las personas que están viendo este episodio, que llegaron hasta el final. No todo el mundo llega hasta el final de los episodios, pero sé que en este van a llegar hasta el final. Así que mil gracias por ver un nuevo episodio de Agraciados, y nos vemos en uno próximo. Chao. Gracias por escucharnos para crecer juntos. Espero que este episodio los haya hecho encontrar su pequeño y gran milagro y sentirse agraciados. Si fue así, sígueme en todos mis canales como YouTube y Spotify. Dale like y comparte. Nos vemos en un próximo episodio.